Bien, y vamos a seguir hablando de este tema porque las directivas de Chile Vamos se reunieron con el presidente Gabriel Boric tras el cambio de gabinete en una instancia donde abordaron el futuro del proceso constituyente. Conversamos de este tema, para eso estamos en contacto con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Hola, Sebastián, hola, Fresia. Oye, yo estoy en un estacionamiento, no sé si se nota, pido disculpas, pero estoy detenida, así ya, que no, para que hablemos más tranquilos. Se ve y se escucha bien. Muchas gracias por el contacto. Senadora, bueno, ayer se da este primer encuentro en términos generales con las reacciones que ya hemos escuchado, con lo que usted ha podido saber también del desarrollo de esta reunión. ¿Qué les pareció este primer acercamiento con el gobierno para avanzar a este nuevo proceso constituyente? A mí me parece que es muy importante darle certezas a la ciudadanía de cómo va a continuar este proceso, que duda cabe que muchas personas terminaron rechazando el texto que proponían los convencionales este domingo recién pasado, sabiendo que el compromiso de las distintas fuerzas políticas era avanzar hacia una buena y nueva constitución. Por lo tanto, estas primeras conversaciones en La Moneda eran importantes para que se produjera esta señal hacia el país y donde evidentemente Chile Vamos tenía que estar. En el caso de Renovación Nacional nunca estuvo en duda el asistir a conversar con el presidente y en realidad de la coalición completa. Queríamos también tener una reunión y poder conversar solos con él a través de los presidentes de nuestros partidos y eso ayer también se produjo, donde la importancia de volver a la agenda social, a temas que no han tenido una respuesta ni menos una priorización por parte del Ejecutivo durante este tiempo, porque evidentemente, y lo dijo el propio gobierno a través de la vocera del gobierno, estaban sujetando la ejecución de este programa de gobierno al resultado del plebiscito. Hoy eso ya despejado, insisto, creemos muy importante poder retomar esa agenda y, por ejemplo, que la reforma previsional que estaba comprometida primero para fin de año, después el presidente se dio cuenta que era demasiado el tiempo, la comprometió en su cuenta pública para agosto, no ha ingresado al Congreso, ya pasó agosto y lo nombro a modo de ejemplo. Esperamos entonces que se presente en los próximos días y volvamos a tener una agenda que en virtud incluso del programa del gobierno se enfoque en temas sociales que han estado a la espera de la elección que tuvimos el domingo y que ya a mi juicio no hay motivo ni argumento que esperar. Después de la reunión de ayer, ¿esto queda radicado en el Congreso principalmente? ¿Cuál va a ser el rol que va a tener ahí o cómo se van a repartir ese rol de liderazgo entre el gobierno y el legislativo? Bueno, también una de las conclusiones de la reunión de ayer, y estuvo presente el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, fue que hoy a las 15 horas, ya estamos convocados, nos podamos reunir los jefes de las bancadas de parlamentarios con, obviamente, encabezadas estas reuniones por los presidentes de ambas corporaciones, porque el rol que tiene el Congreso Nacional ahora es principal, es clave. Desde el Congreso Nacional se van a producir, espero, ¿cierto?, los acuerdos mayoritarios, transversales, para poder entregar certeza respecto a los pasos que van a continuar. Y eso incluso se conversó y se concluyó ayer en la reunión. Y a mí me parece muy bueno que así sea, porque es el Congreso Nacional el que tiene la representación de las fuerzas políticas transversalmente, de la mayoría de las fuerzas políticas de nuestro país, y por eso también es importante señalar que los acuerdos, ojalá mayoritarios y transversales, que podamos ir logrando, van a facilitar mucho el camino que hay que recorrer, no solamente desde el punto de vista de la certeza y las tranquilidades, sino que ojalá repetir la foto del 15 de noviembre que dio paso, a través de un acuerdo mayoritario y transversal, a este proceso constituyente. ¿Quedan conformes con las figuras que se incorporaron al gabinete? Le pregunto principalmente por esto, por las negociaciones y el diálogo que se tiene que generar con el Ejecutivo. Ahora Analía Uriarte va a tener que ser quien lidere precisamente estas conversaciones y acercamientos, senadora. Bueno, ayer de hecho conversamos con la ministra Analía Uriarte cuando necesitábamos pedirle, ¿cierto?, o plantearle al Ejecutivo algunas cuestiones que nos parecían importantes para poder asistir a través de los presidentes de nuestros partidos a esta reunión. Inmediatamente se recogieron, se escucharon y eso uno lo valora. Yo a esta altura, post reunión, me atrevo ya, ¿cierto?, a mencionarlo porque uno nota que al menos hay una voluntad no solamente de ir a pedir al Congreso, sino que de escuchar lo que desde, sobre todo la oposición, podamos ir
planteando para poder avanzar con equilibrios. Yo creo que eso ha estado bien abandonado durante esta primera etapa del gobierno, porque, por ejemplo, cada 15 días iban al Congreso, esto va a seguir ocurriendo para poder renovar el estado de excepción constitucional de emergencia, pero cuando pedíamos urgencia, proyectos como el robo de madera, usurpación, había un silencio. De partida el robo de madera, ¿cierto?, se logró aprobar después de la detención de Yaitul y los dichos que ya todos le hemos conocido públicamente. Entonces, ojo, yo creo que es muy importante que el rol que se empiece a desarrollar desde la CESPRES sea de diálogo, no solamente de peticiones, sino que también de recibir y recoger lo que estemos proponiendo desde la oposición. En ese sentido, Ana Lía Uriarte va a jugar un rol de coordinación respecto a este nuevo proceso constitucional, senadora. Sí, desde el gobierno es en la CESPRES donde se va a radicar este puente con el Congreso Nacional para ir avanzando al final del día. Somos colegisladores en la reforma constitucional que dé paso a los bordes, los plazos para esta segunda etapa del proceso constituyente, pero también insisto en lo siguiente: en el Congreso Nacional están radicadas las distintas fuerzas políticas y por lo tanto la reunión de hoy en la tarde va a ser clave para seguir dando certezas, para seguir avanzando en esta segunda etapa y observando detenidamente que ese resultado mayoritario, holgado, sin dudas, que hubo de la ciudadanía fue el rechazo del texto que proponían los constituyentes, pero en ningún caso, creo yo, a que sigamos avanzando en poder tener en nuestro país un nuevo pacto social y político. ¿Y hay plazos para ese trabajo, senadora, o van a tomarse el tiempo que sea necesario? Se lo pregunto por lo que decía Javier Macaya, por ejemplo, ayer respecto a la necesidad de hacer un trabajo que proyecte este proceso constitucional a largo plazo. Claro, es que acá hay dos cosas. Uno es el tomar decisiones de cuál va a ser esa instancia. Algunos han dicho un grupo de expertos, otros han dicho una nueva convención constitucional, algunos también han mencionado el Congreso Nacional, en qué plazo, ¿cierto?, esta segunda instancia va a empezar a trabajar, qué plazo va a tener para ejecutar ese trabajo. Entonces, eso ya es de definiciones y por lo tanto de certeza y de la mano de la certeza de tranquilidades y de recuperación de confianza. ¿Y para usted, y luego, senadora? ante la pregunta, ¿cuándo vamos a tener un segundo borrador? Bueno, eso es evidente que lo vamos a tener en un tiempo, o sea, mucho más adelante, pero lo que tenemos que tener pronto, a mi juicio, es certeza respecto de cuál va a ser esa instancia, cuánto tiempo va a demandar, ¿verdad? Y cómo vamos a continuar. Entonces, prudencia en esto. No se trata, y me parece importante recalcarlo, que andemos aquí a 100.000 por hora creyendo que no hay ningún minuto para aquilatar las cosas, para reflexionar respecto a lo que pasó, sino que de dar certeza de cuáles van a ser los plazos, las formas, y luego, evidentemente, con mucha prudencia, que esa segunda instancia trabaje y también con mucha responsabilidad. ¿Y a usted, senadora, hay alguna forma o un ideal del que se pudiese llevar a cabo este proceso? ¿Ante qué vía? Mire, yo creo, Frecia, que cuando en el 15 de noviembre yo estuve presente también en esas conversaciones, en ese acuerdo, hubo un acuerdo mayoritario y transversal. Obviamente que hubo un acuerdo legitimado, en ningún caso fue menos democracia, sino que fue una definición de quienes además habíamos sido elegidos democráticamente, no solamente representando nuestro territorio, sino que nuestras fuerzas políticas. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque si desde el Congreso Nacional se logra un acuerdo mayoritario y transversal para ir dando certeza y definiendo cuál va a ser esa instancia, entonces yo creo que esa instancia es la que deberíamos ejecutar. Esto a propósito de que algunos ya han dicho que, o han dudado, cuestionado, ¿cierto?, respecto de si vamos a tener o no un plebiscito de entrada. Por ejemplo, si no logramos ese acuerdo, también quiero ser muy clara, si no somos capaces de que mayoritariamente y de manera transversal, donde están representadas las fuerzas políticas, ponernos de acuerdo, bueno, evidentemente va a tener que ser la ciudadanía la que termine definiendo cuál va a ser esa instancia. Senadora, esto despeja las dudas también respecto a la posición de Chile Vamos. Se lo pregunto porque ayer surgieron algunos cuestionamientos en el momento en que desde Renovación Nacional fundamentalmente planteaban que no era conveniente asistir a la reunión dado lo que había ocurrido con el cambio de gabinete en la mañana. Hay dos cosas, Sebastián. Lo primero, nunca estuvo en duda que había que conversar con el presidente, asistir a la moneda y que evidentemente eso era más
además un compromiso o una acción que venía a garantizar el compromiso hecho antes de la elección respecto a avanzar hacia una nueva constitución. Ayer, insisto, y también ahí vuelvo a reconocer, ¿cierto?, la labor que tuvo la ministra de las Express. Era muy importante poder tener un espacio donde los presidentes de nuestros partidos, a solas, digamos, le pudieran comentar al presidente cuáles eran nuestras prioridades, y entre aquellas el volver a una agenda social. Eso se produjo, hubo apertura a aquello, y por lo tanto más otras situaciones que fueron cambiando durante esas conversaciones. La decisión fue asistir, que ninguna acción, y en esto quiero ser súper clara, que ninguna acción ponga en duda que Chile Vamos y Renovación Nacional va a avanzar hacia tener una nueva constitución, un nuevo pacto social y político. Ese es un compromiso con el país, no solamente con nuestro partido, con nuestro sector. Claro, y en el sector en general, ¿qué voluntades hay para apurar este proceso? O más que apurarlo, avanzar en él. Sí, no está en duda, o sea, sinceramente yo no he escuchado a nadie que diga quedémonos como estamos. Estoy hablando por Chile Vamos, por Evópolis, por la UDI, por Renovación Nacional, en virtud de la reunión que tuvimos ayer en la que yo participé. O sea, estamos todos muy resueltos a cumplir ese compromiso que hicimos ante el país, y también lo que hemos pedido, porque tampoco se trata de que vamos a ser parte, ¿cierto?, de una foto. Al contrario, hemos pedido que en el Congreso Nacional se retomen estas conversaciones, se logren acuerdos transversales, que se le dé certezas al país, que haya tranquilidad en ese sentido, y luego será esa instancia la que tendrá que avanzar, además con un texto que, a mi juicio también, todos sabemos que hubo avances importantes durante este año de trabajo de la Convención. Hay cuestiones que no quedaron y que nos gustaría que quedaran, y hay otras que directamente tienen que ser modificadas, qué duda cabe. Hay temas donde uno hablaba con las personas en la campaña y inmediatamente se producían un rechazo frente a quien estés, a quien hubiese estado, la plurinacionalidad, la falta de un estado de excepción constitucional de emergencia, los sistemas de justicia. Pero bueno, insisto, eso será tema de esta segunda instancia, pero creo que hay mucho trabajo en el que ya se ha ido avanzando, y hay más espacio para lograr acuerdos que para continuar cada uno en su trinchera. Bien, senadora Núñez, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias, senadora, buenos días. Que estén muy bien, muy buenos días.